Bueno, vamos a iniciar entonces un poquito recordando lo que vimos en la sesión pasada, ¿ok? Hoy vamos a trabajar justamente con esa ley que fue la que mezclamos, ¿ok? Recordando un poquito, chicos, ¿cuáles son las leyes de los gases que habíamos estudiado? Gay-Lussac, muy bien. Son tres leyes de los gases, ¿no? Tenemos tres variables. ¿Cuáles son? Muy bien. Presión, volumen y temperatura. Estudiamos las tres leyes de los gases por separado y después las juntamos en una sola ley conocida como la ley del gas ideal. ¿Recuerdan por qué era ideal? Porque es un gas idealizado, no existe. ¿Ok? Pero nos sirve para poder encontrar algunos resultados aproximados. Eso sí. ¿Ok? Y en la física nos encanta hacer eso, aproximar cosas. Muy bien. Entonces, la ley del gas ideal, o la fórmula más bien decía PV igual a NRT, donde P era presión, B es volumen, N es número de moles, R era un numerito. ¿Solo se los apunté la vez pasada? ¿Ok? Y T es la temperatura absoluta. ¿Ok? Tampoco, no me acuerdo si se los comenté la otra vez, pero esto es... Bueno, hay gente que la memoriza pensando en pavo igual a ratón. ¿Pavo igual a ratón? Ajá. Pavo igual a ratón. ¿Sí? ¿Qué pasa con la A? ¿Con la O? ¿Ya? Y como la multiplicación es conmutativa, es decir, es lo mismo 2 por 3 que 3 por 2, entonces la N la pongo acá y ya tengo NRT. ¿Ok? La ley del gas ideal, la famosísima ley del gas ideal. ¿Ok? En esta sesión vamos a trabajar con dos tipos de problemas. El primer tipo de problema va a ser en el que tengamos un gas, yo les voy a dar algunas variables y yo les voy a pedir, o más bien les voy a dar algunos datos y ustedes me tienen que decir alguna de las variables. El clásico problema en física. Usualmente casi todos los problemas en física son así. Y el segundo tipo de problema va a ser un problema en el cual va a existir un cambio. ¿Ok? En el primer tipo de problema no hay cambios. Tengo un gas, conozco algunos datos, quiero que me digas otro. ¿Ok? Segundo tipo, ¿ok? Tenemos un gas y hay un cambio. Lo podemos calentar, lo podemos enfriar, lo podemos comprimir, ¿ok? Lo podemos apretar, podemos hacer varias cosas con el gas, ¿ok? Y van a cambiar algunas de las variables, ¿ok? Entonces, podemos echarle más aire también, ¿ok? Podríamos cambiar incluso la N quizás, ¿va? Entonces son dos tipos. Vamos a comenzar primero con el tipo 1, en el que yo les decía que es cuando no hay cambios. Y podemos aprovechar de una vez para hacer los despejes necesarios en las fórmulas y ya solamente agarrar la fórmula que nos convenga, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero la presión, despejamos. El volumen está multiplicando, pasa dividiendo como NRT entre B. ¿Ok? Si quisiera el volumen, ¿cómo quedaría, muchachos? Muy bien. NRT entre P. Excelente. Si quisiera la T. NRP. Fíjense bien. ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque en matemáticas siempre estamos acostumbrados a hacerlo así. Siempre despejamos de izquierda a derecha. Y en física usualmente hacemos las dos. De hecho, o sea, a veces digo aquí, por ejemplo, quiero algo de la izquierda y luego así. Pero tienes que también pensar que es lo mismo al revés. O sea, ¿están de acuerdo que es lo mismo x igual a 3 que 3 igual a x, verdad? Sí. Yo puedo despejar de derecha a izquierda. Entonces, la n y la r están multiplicando. ¿Cómo pasan? Dividiendo. Entonces quedaría como PB entre NR. ¿Ok? Otra vez les digo, realmente es PB entre NR igual a T. Pero usualmente siempre estamos acostumbrados a escribir de izquierda a derecha. ¿Cómo quedará la N entonces? PB entre RT. Y ya está. Tenemos ya nuestras cuatro formulitas.
dependiendo de qué es lo que tú quieras, presión, volumen, temperatura o número de moles. ¿Ok? Vamos a comenzar con un ejemplo facilito. Creo que podemos hacer hasta 2 ejemplos, yo creo fácil, de ley del gas ideal, y ya les dejo a ustedes un par de ejercicios. ¿Ok? Entonces, hablamos la vez pasada de lo que era un mol, ¿se acuerdan? Sí. Si quiero que me den un mol de agua, ¿cuánto tienen que darme? Quiero un mol de agua. ¿Tienen agua? Quiero un mol de juguito. Muy bien, ¿cuántos? Muy bien, eran 18 gramos, así es. ¿Por qué? Porque la masa molecular del oxígeno son 16 gramos por mol y tenemos 2 hidrógenos, eso nos da 2. Eso nos da en total 18 gramos por mol. Entonces, resulta que también en una gotita de agua, así normalita, que agarras con un gotero, es más o menos 1 gramo de masa, una gotita de agua, aproximadamente. ¿Ok? Entonces, si lo piensas, tú puedes agarrar agua, agarrar 18 gotas de agua, y ahí tienes 602,000 trillones de moléculas de H2O. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les había pedido una tarea por ahí? No sé cómo Avogadro descubrió ese número. Bueno, sí lo leí alguna vez y vi la parte experimental de cómo lo había hecho, pero sigo con la duda, así que pues por ahí le preguntan a su profe de química. ¿Ok? O maestra, no sé qué sé. Pero bueno, es interesante ver, ¿no? Porque, como les digo, los átomos no se pueden contar. ¿Cómo es que son de la forma que son si no los podemos ver? ¿No? La química en ese sentido es compleja, pues. De hecho, si hablamos de ciencias, física definitivamente es la ciencia más fácil de todas. Más simple, más bien. Porque todo es idealizado, por así decirlo. ¿Ok? Si te pones a hablar, por ejemplo, ya de moléculas o interacciones moleculares, cosas por el estilo, se pone muy complejo. En la carrera, por ejemplo, estudiamos física cuántica y duramos medio semestre estudiando solamente el átomo de hidrógeno. Y al final vemos poquito del átomo de helio nada más. Todo es átomo de hidrógeno. Y estudiamos todo, pues, los niveles de energía, los estados cuánticos del spin, cosas por el estilo. Pero es un solo átomo. Y en química tienes que estudiar muchísimos átomos. Y cómo interaccionan, y cómo se juntan las moléculas, y cómo reaccionan entre ellas. Es mucho más compleja. La biología no se diga, ¿no? La vida. ¿Qué es la vida? Pues quién sabe. ¿Sí? Bueno. Entonces es fácil, la física es fácil. Simple, más bien. Entonces estábamos recordando lo que era un mol. Me dijeron que un mol de agua son 18 gramos de agua. Ahora yo quisiera saber aquí cuánto es un mol de aire. Y para eso podemos justamente hacer un ejemplo. Ejemplo 1, digamos. Y este va a ser, o quiero que me digan, ¿cuál es el tamaño de un mol de aire en el salón? ¿Ok? Entonces, para eso, tenemos que entender, primero que nada, que siempre vas a tener 4 variables. Siempre. ¿Ok? Yo te voy a pedir una y tú tienes que, o te voy a dar datos de las otras 3. Ahorita te voy a dar los datos. Aquí en el salón, por ejemplo, ¿cuál es la presión? ¿Cuál es la presión del aire? ¿Una qué? Muy bien, una atmósfera. ¿Ok? O 101.300 pascales, es lo mismo. ¿Ok? Pero vamos a tratar de mantener las unidades como atmósferas. ¿Ok? Bien, cuando te digo cuál es el tamaño que te estoy preguntando. P, B, T, T, B. Muy bien, volumen. Y te estoy diciendo de un mol. Entonces, ¿cuánto vale la N? Pues un mol. ¿Ok? Y la temperatura, pues esa la podemos estimar. ¿Cómo cuánto creen que estamos ahorita? Los veo todos con chamarrita. Unos 20, 18. Menos, ¿verdad? ¿Unos 18? 18 grados Celsius. Y ya está.
Tenemos 3 datos y yo quiero conocer la B. ¿Dónde está la R? La R es una constante, esa siempre va a ser la misma. 8.0820. Hay dos R, sí. 8.314, que estos son joules sobre mol Kelvin. O 0.0821 litros por atmósfera sobre mol Kelvin. Así es, el de arriba es para pascales, por lo tanto nosotros tenemos que utilizar este. En este ejercicio, pues. ¿La R qué significa? La R es una constante. Quiere decir constante universal del gas ideal. Pero es un numerito. Siempre va a ser este. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos a nuestras formulitas. Dos queremos la B, ¿verdad? Entonces B es nRT entre P. La N es un mol. La R es 0.0821 litros por atmósfera sobre mol Kelvin. Y la temperatura, con la temperatura abusados, porque la temperatura es una temperatura absoluta y debe estar en kelvins. ¿Recuerdan cómo calcular o cómo convertirlo a kelvins, chicos? Se le sumaba un valor. 273. ¿Cuánto nos da? 291. Muy bien. 291 kelvins. Entonces aquí le vamos a poner 291 kelvins. Y todo esto, pues entre 1, porque la presión es de una atmósfera. Los unos, pues, los podemos ignorar. La multiplicación sería 0.0821 por 291. Es como el 8% de 290. ¿Cuánto sería? Sería como 3 por 8, como unos 24. 24 menos un 10%. Unos 22 litros más o menos. ¿Cuánto les da, chavos? 23.89. Ok. ¿Así? Fíjense en las unidades, muchachos, por favor. Mol y mol. Atmósfera y atmósfera. Kelvin y Kelvin. ¿Qué me quedó? Litros. ¿Ok? Entonces, ahorita a esta temperatura de 18 Celsius tenemos aproximadamente unos 23.89 litros. De hecho, debo decir que como aquí no tenemos mucha precisión en la medición, creo que una respuesta más acertada tendría que ser, por ejemplo, yo así no se las pondría en el examen. De hecho, ustedes ya lo vivieron en mecánica de fluidos. Yo se las pongo así, como 24 litros. Se las pongo redondeada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido que yo diga aquí 23.89, porque aquí yo estoy como que sugiriendo que yo aquí tengo mucha precisión en mis mediciones. Y no tengo nada de precisión. La temperatura la estimamos ahorita, ni siquiera sabemos cuándo es la temperatura, ¿verdad? Entonces, es 24 litros. Que si lo piensan, es un poquito más de un garrafón. Entonces, un garrafón es tanto así, un poquito más, tanto así de aire. Ahí hay 602.000 trillones de moléculas de aire, de las cuales algunas son nitrógeno, algunas son oxígeno, algunas son otra cosa. ¿Dudas, chicos? ¿No? Sí, yo. ¿Desarrollo del número de la R para qué se utilizaba? Cuando tú tengas aquí, cuando yo te dé la presión en pascales, o cuando yo te dé el volumen en metros cúbicos, ahí utilizas eso. Ujú. Buena pregunta, muy bien. Vamos a hacer otro más. Creo que resultó un poco interesante, ¿no? Ver que un mol es tanto así, de aire. ¿Ok? Bien. Ya preguntamos el volumen. Ayer pregunté por la presión. Porque yo siempre he pensado que la presión dentro de un globo debería ser mayor que la atmosférica. O sea, si yo soplo e inflo un globo, pues yo estoy haciendo con la suficiente presión para que el globo se estire.
Por lo tanto, cuando yo lo infle y lo amarre, yo espero que la presión dentro del globo sea mayor que la atmosférica. ¿Ok? No mucho, pero sí mayor. ¿Ok? Entonces, para eso, puedo hacer estimaciones así como que express de cuánto aire hay dentro de un globo. Pero creo que esa estimación nada más se las voy a decir, no les voy a decir cómo la hice. ¿Ok? Creo que eso de cómo la hacen, creo que lo pueden hacer en otro ejemplo, creo. Entonces, quiero saber cuál es la presión absoluta dentro de un globo digamos de unos 14 litros. ¿Ok? Esa estimación de los 14 litros la hice justamente pensando en un globo como de unos 30 centímetros de diámetro. Tanto así. ¿Ok? Podemos calcularlo. Yo les podría decir las dimensiones del globo y ustedes tendrán que decirme el volumen, pero ahorita lo quiero hacer rápido, así que 14 litros. Si la temperatura digamos que es un poco más, porque como yo estoy metiéndole el aire, pues entonces yo espero que el aire esté más caliente que el que yo estoy respirando. Quizás no a los 36 grados Celsius, porque pues no es como que me quede con el aire y después de un tiempo, o sea, el aire no alcanza a calentarse a mi temperatura, pero sí se calienta un poquito más, definitivamente. Más de 18 seguro, vamos poniéndole una estimación de unos 25 grados Celsius. ¿Ok? Si la temperatura es de 25 grados Celsius y contiene unos, ¿qué será? Unos 18, sí, 18 gramos de aire. Aquí hay dos datos que me inventé, pero que me inventé haciendo estimaciones. Uno fue el del volumen, lo calculé antes. Y otro fue el de la masa, que también la calculé antes. Rapidísimamente, el volumen lo puedes calcular muy fácil, porque el volumen de una esfera, de hecho lo van a ocupar después. El volumen de una esfera es 4pi por r al cubo entre 3. Entonces, si tengo 30 centímetros de diámetro, el radio es 0.15. 0.15 por 0.15 por 0.15 por 4pi entre 3 les va a dar aproximadamente 0.014 metros cúbicos. Eso en litros, pues son 14 litros más o menos. ¿Ok? Más o menos. Y después apliqué lo que estudiamos, perdón, cuando vimos densidad. Espérame. ¿Qué onda? ¿Me permite poquito la mire? ¿Ella tiene que salir a fuerzas? Pues nomás quería saber si quieres que te espere. Ay, no, es para platicar. No, es para ver si la espero para irnos o... Estamos en clase, muchachos. Bueno, se me fue el rollo. Ah, sí. Si ya tengo el volumen y conozco la densidad, puedo conocer la masa. Es la primera lección. En la primera lección de mecánica de fluidos vimos que la densidad es masa entre volumen. Entonces yo puedo más o menos estimar cuánto es la masa del gas. ¿Ok? Entonces yo multipliqué 14 litros por 1.29, que es más o menos como 14 por 1.3, como un 30% más. 1.4 por 3 es 4.2. Entonces 4.2 más 14 son 18.2. Por eso que yo estoy poniendo 18 gramos. ¿Ok? Pero bueno. Los datos ya están ahí, ¿sabes? Pero me gusta el problema porque estoy metiendo ya la masa del aire y de alguna forma no te estoy dando el número de moles. Tú tienes que calcular el número de moles. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, ¿cuáles son los datos que tienes? Tienes volumen, 14 litros. Tienes temperatura, 25 grados Celsius. Que de una vez los podemos convertir a kelvins. ¿Cuántos son en kelvins? ¿Cuántos de esos son kelvins? 25 en kelvins.
290 y 98. Muy bien. Es que son 25. Bien, 298 kelvins. Ok. Y no les estoy dando la N. Les estoy dando una M. ¿Ok? Que son 18 gramos. Entonces, antes de poder seguir, tenemos que calcular el número de moles de alguna cierta forma. ¿Ok? N, N es igual a la masa en gramos entre la masa molecular. La bronca es que la masa molecular del aire no es tan simple porque, bueno, sí es simple pues, pero no la pueden encontrar en la tabla periódica, porque el aire es una mezcla de gases. ¿Sí? Pero no, de hecho ahora que lo pienso, yo estoy inflando el globo, ¿verdad? Si yo estoy inflando el globo, ¿qué tipo de molécula es? Dióxido de carbono. Es muy probable que no sea todo dióxido de carbono, sino que hay una mezcla por ahí de nitrógeno también. Porque el nitrógeno, de hecho, el 80% del aire que respiramos es nitrógeno. Pero el nitrógeno no lo aprovechamos nosotros, aprovechamos el oxígeno. ¿Sí? Vamos a dejar la masa molecular más bien del aire, ¿ok? Porque yo creo que el dióxido de carbono que sale cuando respiramos no creo que sea tanto como para tomarlo en cuenta. ¿Ok? Entonces vamos a tomar en cuenta, de hecho podría decir yo que estoy inflando el globo con una bombita, ¿no? En lugar de yo inflarlo con la boca. No, no es cierto porque dije que la temperatura es de 25. No importa ya. La masa molecular del oxígeno es de 32, porque la masa molecular del oxígeno es 16. Pero como el oxígeno es una molécula atómica, es O2. Entonces 16 por 2, que es 32. ¿Ok? Y el nitrógeno es el número 7, ¿sí? Y su masa molecular es de 14. Pero como es N2 también, es una molécula también que es diatómica, entonces la masa molecular es de 28. Entonces tienes 28 y 32. Tú podrás decir, pues el promedio es 30. Pero tenemos mucho más nitrógeno que oxígeno. Al final resulta que la masa molecular del aire es aproximadamente 29. Un poco menos de 30. Pero bueno, ese sería un dato que también yo les tendré que dar, ¿no? Para que ustedes puedan resolver el problema. Pero bueno, el punto es que la masa molecular que estamos tomando en cuenta aquí es de 29 gramos por mol. Antes de hacer el problema, tú ya tendrás que irte dando cuenta que la masa o el número de moles tiene que ser menor que 1. Porque nada más tengo 18 gramos, pero no 16 aquí. O sea, si 29 gramos de aire es un mol, ¿ok? Y yo tengo nada más 18, entonces tengo menos de un mol. El número de moles puede ser un número real. No real, perdón. Más bien puede ser un número positivo, real. O sea, no puede ser negativo, pues, obviamente. Tiene que ser positivo. Puede ser 0 punto algo o lo que sea, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, otra vez les decía que el mol es como la docena. La docena es una palabra que representa un número. El número 12, ¿verdad? ¿Sí? Pero tú también puedes llegar a la tienda y puedes pedir media docena de huevos, ¿verdad? Son 6 huevos. ¿Sí? Acá igual. El número de moles también puede ser una fracción. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es 18 entre 29, muchachos? 0 punto y algo, ¿verdad? 62 mol. Ahí está, perfecto. Ya tenemos el número de moles. Ahora sí, ya podemos proceder a calcular la presión con esta formulita. nRT entre B. ¿Ok? La N dijimos que era 0.62. La R sigue siendo la misma, 0.0821. Y la temperatura 298. Y todo esto entre 14 litros porque es el volumen, ¿verdad? ¿Hasta ahí todos me siguen, chicos? La fórmula es esta, nRT entre B, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuánto les daba, muchachos? 1.08. Muy bien. Ocurrió justo lo que estábamos pensando. La presión tiene que ser mayor que la atmosférica. Si no, ¿cómo inflamos el globo?
¿verdad? Pero poquito. Acuérdense que la presión atmosférica realmente es muy grande. Nos apachurró una lata de refresco así, pues para el globo no ocupas tanto, pues. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas por acá? ¿Todo bien? Ey. La temperatura siempre para sacar los pastales tiene que estar 273 273, sí, siempre. por el valor de la temperatura. Ajá, el que tienes aquí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, los voy a dejar a ustedes. Ya se va a hacer para ustedes. Vamos a poner aquí un ejercicio entonces. Y fíjense que, o sea, lo padre es que los problemas no me los sé, o sea, los problemas me los estoy inventando ahorita. Bueno, estos los hicimos ayer, de hecho. Pero el problema que viene es literal una pregunta que se me está ocurriendo ahorita. ¿Ubican los globos de helio que compran afuera? Sí. Quiero saber cuánto helio tienen. ¿Cuánto helio tienen? Quiero saber cuál es la masa del gas de helio que está dentro de esos globos. De hecho, puede ser. De hecho, sería más fácil, de hecho, calcular la masa. O sea, hay dos formas, de hecho, sí, tienes razón. Una de las formas podría ser, como lo vimos en la lección 1, que es calculando la masa es densidad por volumen. Estimamos el volumen del globo, o lo calculamos, pues, y después multiplicamos por la densidad del helio, que lo podemos buscar en tablas, ¿ok? De hecho, sería interesante, ¿no? Ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Pues porque puedo calcular la masa con lo que conocemos de la densidad. De hecho, si lo piensan, la densidad cambia. No siempre es la misma la densidad. Y en la tabla de densidades arriba dice densidades de unos ciertos materiales a una cierta temperatura de 20 grados Celsius. Si hacemos lo mismo a 20 grados Celsius, tendremos que obtener valores muy similares. Pero imagínate que, por ejemplo, ese globo de helio, digamos que está... Porque si lo hacemos aquí va a ser lo mismo. Pero si la temperatura fuera diferente, si por ejemplo lo dejamos volar, arriba hace más frío. ¿Ok? Y hay menos presión también. Entonces eso va a cambiar todo. Pero bueno, vamos a dejarlo fácil, nada más con un globo normalito aquí, ¿ok? Y vamos a tratar de responder esto con lo que acabamos de ver de la ley del gas ideal. ¿Va? Entonces, quiero saber cuánto tiene este globito. Ahí está. Si su diámetro, ¿cuánto les gusta que sea el diámetro, chicos? Más o menos ahí, como unos... Lo voy a dejar como más cerrado, pues, el valor, como un 20. Para que el radio, ¿cuánto va a ser el radio? 10 centímetros. Y con eso ustedes pueden calcular el volumen. ¿Cómo vas a calcular el volumen? Con lo que está allá. ¿No qué? 4pi por r al cubo entre 3. No se te olvide que si lo conviertes a metros y calculas el volumen lo vas a tener en metros cúbicos. Y después tendrás que convertirlo a litros. Una forma más fácil, para no hacer tantas conversiones, es recordar lo que es un litro. ¿Qué es un litro? Sí, también la presión, también el volumen. Sí, pero necesitamos que sepamos bien cuánto es. ¿Se acuerdan? También, eso fue en la primera lección, creo que les preguntaba si podemos conseguir un litro de madera. ¿Sí? ¿Recuerdan cuánto es un litro de madera? Se las puse así, se las mostré. Volumen es tamaño. Aquí es más. Un litro equivale a un mililitro equivale a un centímetro cúbico, equivale a un gramo, un litro a un kilogramo. Eso es de agua. Entonces no sé. Un litro es un cubito Sí, de 10 centímetros de lado. sí, como la madera. Como... Ajá, exactamente. Eso es. Entonces, si nosotros en lugar de tomar los datos como centímetros o como metros, lo tomamos por 10 centímetros, ¿cómo se dicen
¿Cómo eran los 10 centímetros? Entonces sí me acordaba. Porque es milímetro, centímetro y después ¿qué es? ¿Decímetro? Sí, decímetro. Decímetro y después metro. Si lo hacemos en decímetros, el valor que tú vas a tener va a estar en litros automáticamente. Y está muy fácil. El radio son 10 centímetros, ¿no? Aquí. Y esto es un decímetro. Porque un decímetro son 10 centímetros. Entonces, 1 por 1 por 1, por 4 por pi entre 3, es más o menos como 4. Sí. No, háganlo bien. Es que el pi es 3.1416. Sí, pero me refiero a que sí daría un litro. Sí, exactamente. Ya cuando lo hacen ustedes con un decímetro, automáticamente les va a dar en litros el resultado. ¿Ok? En lugar de que lo hagan por 0.1 y todo eso. Y sí da como 4. No sé, 8 algo así. 4. 18. ¿Cuánto? 18. ¿4.18? Sí. ¿Seguro? 4.1968. Ok, ok. Gracias. Me quedé pensando en el 18 porque dije, pi es 3.1416. ¿Por qué 18? Ah, claro, porque 14 entre 3 es como 4 punto y algo, ¿verdad? Y 4 punto y algo por 4 es como 18. Sí, tiene razón. Entonces, el volumen ya lo tienen. 4.18 me dijeron, ¿verdad? Muy bien, ya tienen el volumen. Perfecto. La temperatura la vamos a estimar. ¿Ok? Vamos a dejarle una temperatura de 20 grados Celsius, más o menos para respetar como también lo que aparece en las tablas de densidades. Una temperatura de 20 Celsius. Y la presión. Ahí lo de la presión y sí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque el globo también para inflarse tuviste que inflarlo con cierta presión. Si ya viste que acá la presión fue de 1.08, aquí también podemos hacer una estimación con la presión. ¿Cuánto les gusta que sea la presión? Porque esos globos se inflan con un tanquecito. No es como que el helio lo soples así tal cual, es con un tanquecito. ¿Sí? ¿Cuánto creen que sea la presión? Ah, podemos estimarlo así, lo loco, a ver cuánto nos da. 1. Voy a poner 1.12 atmósferas. ¿Ok? Un poquito más que la presión que saqué aquí. Porque estoy pensando que, pues, la presión es mayor, pues. Para ver qué nos da. ¿Va? Y quiero conocer cuánto helio tiene. ¿Cuál es la masa? ¿Va? Ahora, también, otro detalle. ¿El helio qué tipo de molécula es? ¿Sí? Es una molécula igual que el nitrógeno, igual que el oxígeno. Diatómica. Nunca la pueden encontrar sola, siempre está junta. ¿Ok? Bueno, sí la pueden encontrar sola, pues, pero es difícil. Entonces, la masa molecular del helio 2 sería 8 gramos por mol. Si ustedes se fijan en su tabla periódica, de hecho, si lo piensan ahora, cuando les puse las tablas, les puse una tabla periódica. Y la van a usar, porque ustedes tienen que conocer las masas moleculares de las moléculas, obviamente. Entonces, la masa atómica del helio es de 4 gramos por mol, pero como tenemos 2, entonces son 8. ¿Sí? No se vayan a confundir. Esta es la masa molecular. No es la masa que quiero acá. ¿Cuál de las fórmulas van a utilizar, muchachos? ¿Esta o esta? Esta. Si ustedes utilizan esta, van a encontrar el número de moles. Y si encuentran el número de moles, y tú ya sabes que un mol tiene 8 gramos, pues ya puedes encontrar cuántos gramos tienes, ¿no? Es como si yo les dijera, tengo 2 moles de agua. ¿Cuántos gramos tengo de agua entonces? ¿Cuánto? 6. Entendí otra cosa por el 6, porque tiene que ver con el 6 al final.
¿Se acuerdan que un mol de agua cuánto era? ¿Me habéis dicho? 18. 36. Y yo escuché el 6, güey. ¿Cuándo? 36 gramos. ¿Ok? O sea, lo estoy haciendo al revés, pues. ¿No? Tienes que conseguir el número de moles para poder determinar esta masa. ¿Estás? Todo suyo, muchachos. Acuérdense que la N es masa en gramos entre la masa molecular. La masa molecular ya se las di. 8 gramos por mol. ¿Sí? Si tú quieres la masa, pues multiplica la N que te dio por 8. Chicos, ¿me pueden ayudar a dividir algo rapidísimo? Me dieron que la masa aquí era 1.55, creo que ya lo hicieron por acá también. A mí me dio unos Ajá, 52. No pasa nada, por ahí unos décimas, por ahí no pasa nada. Y quisiera saber cuál es la densidad. 1.55, chavos, divídenlo entre 4.18, ¿cuánto nos da? 0.37, ok, es una densidad muy alta para el helio, definitivamente. Es posible que me haya equivocado por ahí en la presión, pero de todos modos 1.12 no es tanto. ¿Con qué? ¿Con qué? O quizás el valor que tenemos en las tablas es para el helio atómico, no el helio molecular. Lo voy a investigar. Entonces vamos con los problemas del tipo 2. En los tipo 2 sí hay cambios. ¿Ok? Sí hay cambios. Es decir, calentamos algo, enfriamos algo, como les digo, comprimimos algo. Hay muchas cosas que podemos hacer. Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a suponer que estamos en un estado 1 con una presión, un volumen y una cierta temperatura. Vamos a hacer esto un poquito más simple también y vamos a decir que hay cambio, pero son sistemas cerrados. Son sistemas cerrados. ¿Qué quiere decir que el sistema sea cerrado? Quiere decir que no entra ni sale gas. Quiere decir que la N nunca va a cambiar, porque no entra ni sale gas. Por lo tanto, la N y la R son constantes. Si te fijas, le puse presión 1, volumen 1 y temperatura 1, ¿ok? Y tenemos un estado número 2 con lo mismo, presión 2, un nuevo volumen probablemente, y también probablemente una nueva temperatura, ¿ok? Si te fijas, entre estas dos, lo que es lo mismo es la N y la R, ¿ok? Por lo tanto, vamos a despejarla. La T1 está multiplicando, pasa dividiendo. La T2 está multiplicando, pasa dividiendo. Y como esto es igual a esto, ¿eso qué quiere decir? Que esto es igual a esto. Y esa es nuestra nueva fórmula. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. A diferencia de, bueno, es una fórmula nueva, digamos, por así decirlo. Pero es una fórmula que incluye, de hecho, a las 3 leyes de los gases. Como ustedes, por ejemplo, estudian, quizás que lo estudien, digamos, en internet, ley de Boyle, la ley de Boyle se las van a poner así. P1 por B1 igual a P2 por B2. Si ustedes estudian ley de Charles, va a aparecer como B1 entre T1 igual a B2 entre T2. Y si ustedes estudian ley de Gay-Lussac, va a aparecer presión 1 entre T1 igual a presión 2 entre T2. Son las 3 leyes de los gases también ahí combinadas. ¿Ok? Pero aquí sí hay cambios. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo entonces. Les preguntaba, por ahí en alguna ocasión, cuando vimos ley de Gay-Lussac,
¿Qué ocurre cuando tú tienes un sistema cerrado y tú lo calientas? Tienes un contenedor que está fijo, como una olla de presión, por ejemplo, y tú la calientas. ¿Qué ocurre con la presión? Aumenta la presión. ¿Ok? Vamos a suponer que ustedes van a ir a la playa temprano. Se van a ir desde aquí, desde Guadalajara a Vallarta, digamos, que está lo más cerca que hay. ¿Ok? Y se van a ir tempranito, digamos 5 o 6 de la mañana. Llegan a la estación de gasolina y de entrada tú ya sabes ahí que tienes que cargar todo el tanque. ¿Por qué? Porque en la mañana la gasolina está más comprimida y en la tarde vas a tener más gasolina porque se va a expandir. La expansión no es tanta, la calculamos en la lección número 6 de hecho, y encontramos que la expansión de la gasolina era como de medio litro más o menos, como de una botella de coca, de las de taparrosca más o menos, como 600 mililitros, que ya es algo. ¿Ok? Digo, no es como que te ahorres las millonadas, ¿verdad? Son nada más como 12 pesos, porque el litro de gasolina cuesta 20 pesos. Pero bueno, el punto es que la gasolina se expande. ¿Qué otra cosa checas también? Checas líquidos, checas presión en las llantas, te das cuenta que tus llantas están un poquito bajitas y dices, pues vamos a ir a playa, vamos a poner todo esto al 100. Tienes un coche, digamos, de gama media, normalito, ¿ok? Y vas a echarle presión a las llantas, las quieres al 100. Entonces, le echas presión sin fijarte. Le pones, ¿no? Ya saben que también aparece por ahí un gauge, que es el que mide la presión en las estaciones de gasolina. Entonces, tú le pones, pum, 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 y digamos que las dejas a unas 36 libras, ¿no? Que quedan así bien, ¿ok? 36 libras. Que de hecho, lo requerido o lo normal es 30 entre 35 más o menos. Pero tú dices, vamos a la playa, que estén bien, 36, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Si te vas a la playa, todo el camino sin parar, te vas a las 6 de la mañana y vas a llegar allá a las 12 del día. Es posible, así es. No sabemos si vaya a explotar o no, pero es una posibilidad. Hace mucho rato que no veo en el transporte público, pero antes era muy común ver que iban los camiones y de repente, ¡pum!, les sonaba la llanta. Sí, y se quedaban ahí parados. ¿Sí? Y es por lo mismo, es ley de Gay-Lussac. ¿Sí? La temperatura aumenta también porque pues, ya no son las 6 de la mañana, son las 12 del día, pero también aumenta por la fricción con el pavimento, porque no estás parando, le estás dando sin parar. ¿Ok? Entonces la temperatura puede aumentar y pueden tronar. Es peligroso. De hecho, cuando tú compras un coche y vas a llenar las llantas, de hecho, te indican que no debe superar las 35 libras. Depende del coche. ¿Ok? Pero sí se establece ahí. Y es algo que ustedes pueden checar. Ustedes en la mañana pueden checar la presión de las llantas y la pueden checar en la tarde. Y en la tarde debe de ser más. Simplemente porque ya es más caliente. ¿Ok? No mucho, pero debe ser un poco más. Vamos a calcular cuál va a ser esa nueva presión que vamos a encontrar. ¿Ok? Entonces, dijimos, inicialmente se llenan las llantas de un coche a unas 36 libras, dijimos. Las libras las ponemos como PSI, que quiere decir pound per square inch. Pound es libra en inglés. ¿Okay? Entonces, inicialmente se llenan las llantas a 36 libras. Cuando la temperatura digamos que es de unos 12 grados Celsius, porque se hace en la mañana. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál será la nueva presión manométrica cuando la temperatura alcance, yo creo que fácil 35 Celsius, pero fácil,
Para empezar, vas a la playa y además estás con mucha fricción. Creo que quizás hasta más, pero bueno, vamos a dejarlo en 35 a ver qué nos da. ¿Ok? Primero que nada, chavos, como siempre, creo que sería bueno anotar los datos para llevar un poco de orden. Entonces vamos a poner los datos. Pues tenemos temperatura 1. ¿Cuánto será la temperatura 1? 12. Siempre acuérdate que dijimos con ley del gas ideal. ¿La temperatura en qué? En kelvins, ¿ok? Siempre. Lo puedes convertir de una vez para que no se te olvide después. 273 y 12, 285 kelvins. Temperatura 2 es de 35. ¿Cuánto será 35 más 273? Muy bien. 308 kelvins, excelente. Y tenemos una presión 1 de 36 psi, pero resulta que esta presión 1, aquí hay una palabra clave que dice que es una presión manométrica. ¿Qué quiere decir que sea manométrica? Te las voy a explicar. Pero la presión 1M o presión manométrica es de 36 libras. Bien. Presión manométrica es como la temperatura en grados Celsius. No es lo que queremos. No podemos trabajar con eso. Entonces necesitamos presión absoluta. Igual que la temperatura también debe ser absoluta. Recuerdan que con la temperatura le sumábamos 273, ¿verdad? Sí. Para tener una presión absoluta, tenemos que sumarle a la presión que tú tengas, tienes que sumarle nada más y nada menos que nuestra queridísima presión atmosférica, que es una atmósfera que son 101.3 kilopascales o también que son 14.7 libras. Por lo tanto, vamos a sumarle 14.7 libras a 36. ¿Eso cuánto nos da? Dime. La presión a la atmósfera. Se le suma 1. Ok. Porque la queremos en la Tierra. ¿Mande? Nada queremos. ¿Cómo le queremos? Ah, bien. A diferencia de los problemas del tipo 1, aquí no hay mucha bronca con los PSI o las atmósferas. Porque si te das o los kilopascales, porque si se dan cuenta ahora no aparece la R. Entonces no hay mucha bronca entre que sean atmósferas o que sean libras. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿por qué le tenemos que sumar la presión atmosférica? Porque tú lo que estás midiendo es la diferencia de presiones. Si yo tengo una llanta, la presión dentro de la llanta no es de 36, es de 50.7. Pero como yo lo estoy midiendo aquí, donde la presión es la atmosférica, el gauge tiene un popotito que sale. Ese popotito, digamos, no puede salir todo lo que quiera, porque el aire por fuera lo está empujando hacia adentro. ¿Ok? Si agarramos esa llanta a 36 libras y la teletransportamos a la luna, donde no haya atmósfera, va a tronar. Porque en la luna no hay atmósfera. Y como en la luna no hay atmósfera, la presión va a ser de 50. O sea, la llanta no truena porque la presión atmosférica también como que la contiene, pues. ¿Ok? Bueno, el punto es que tenemos que utilizar esta P1. Que el procedimiento es el mismo, o sea, es igual que con la temperatura. Nada más súmale esto y ya. ¿Ok? Va. Si se dan cuenta también en este problema, no aparece el volumen. ¿Por qué? Porque esto es Gay-Lussac. Y el volumen es constante. De hecho, no es constante. La llanta sí se hincha un poquito, pero es prácticamente igual. ¿Ok? Entonces, tu fórmula, que es esta, inicialmente era presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 por presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Ahora los volúmenes son iguales. B1 y B2 son iguales, por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Y me queda P1 entre T1 igual a presión 2 entre temperatura 2. ¿Se dan cuenta cómo digo presión 2? Sí. Y no digo
presión 1. Digo, P1. Porque diría pedos. Y hay muchos pedos después. Entonces, pues vamos a calcular pedos, pues. P2 sería, esta T2 que está dividiendo, pasa multiplicando, ¿verdad? Entonces, tendríamos T2 por P1 entre T1. ¿Ese despeje se entiende, chicos? Fíjense bien. Estaba aquí. Va para acá. ¿Qué pasa? Multiplicando. Bien. Ahora, metamos los datos para ver qué nos da. Temperatura 2, 308. Presión 1, 50.7. Temperatura 1, 285. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Creen que esa es la respuesta final? ¿Por qué no? ¿Por mi forma de preguntarlo? Sí. Fíjense en la pregunta, dice, ¿cuál será la nueva presión manométrica? Entonces yo no quiero esta. Yo quiero la que yo voy a medir. ¿Qué creen que tenemos que hacer? ¿Se la resta? Muy bien. Se le resta. 14.7 libras. ¿Cuánto nos da? Como 40, ¿verdad? Hicimos por ahí algún ejemplo en el que calculamos. Está muy fácil, ¿eh? En el que hablábamos sobre el globo de helio. Y yo les decía que yo quería meter ese globo en una cajita con nitrógeno líquido. Vamos a suponer que vamos a agarrar nuestro mismo globo del ejemplo anterior. Este globito tiene 4.18 litros de volumen inicial. Cuando lo empiece a sumergir, la temperatura inicial, ¿cuánto era? 20, creo que 20 grados aquí. Sí. Entonces lo vamos a empezar a sumergir en el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido, chicos, está a menos 210 grados Celsius. Entonces aquí el globo se va a hacer más chiquito. Me gustaría saber qué tanto. ¿Qué tan chiquito se va a hacer si la temperatura 2 aquí es de menos 210 grados Celsius? Primero que nada, acuérdate de siempre anotar tus datos y ir haciendo las conversiones. 20 grados Celsius dijimos que eran 293, ¿verdad? Tenemos también un volumen 1 que era de 4.18 litros. Y también tenemos una temperatura 2 que es de menos 210. ¿Cuánto es eso en kelvins? Sumar 273. Muy bien, 63 kelvins. Y yo quiero el volumen 2. Recuerden que en estos problemas que son de Charles, la presión es constante. ¿Ok? Entonces nuestra fórmula, que inicialmente era esta, como la presión es la misma, la presión es constante en ley de Charles, se cancelan también. Adiós, pedos. Y queremos el volumen 2, la temperatura 2, igual, ¿verdad? Esto está más fácil porque no hay que hacer conversiones de presiones manométricas. T2 por B1 entre T1, es decir, 63 kelvins por 4.18 por... entre 293. ¿Cuánto les da, chicos? 0.89 litros. Va a estar chiquito, ¿eh? Acuérdense que un litro es un cubito de 10 centímetros de lado. ¿Ok? Entonces 0.89 es menos que eso. Entonces es chiquito el globo y quizás ya pueda entrar
en la caja.